Era principios de septiembre cuando Clara recibió la noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Con 32 años, vivía sola en una casa modesta pero acogedora en las afueras de Valencia. Trabajaba como fisioterapeuta en una clínica local y, a pesar de las dificultades, había conquistado cada centímetro de aquel hogar con esfuerzo propio. Se sentía orgullosa de no depender de nadie, aunque su familia, especialmente su madre, parecía nunca reconocer cuánto había luchado. Aquella mañana de sábado, mientras desayunaba en la terraza, su madre llamó con voz animada, casi triunfante: «Tu hermano y Laura se van a mudar a tu casa. Ella está embarazada, necesitan espacio. ¿Entiendes, verdad?» No fue una petición. No hubo lugar para objeciones. Fue un comunicado. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante unos segundos se quedó muda, la cuchara suspendida en el aire, el café enfriándose. «¿Cómo que se mudan aquí?», preguntó intentando mantener la calma. «No tienen dónde quedarse ahora y tu casa es grande. Es solo por un tiempo. Siempre has ayudado, hija. No vas a empezar a decir que no justo ahora, ¿no?», respondió su madre con esa culpa disfrazada que Clara conocía también. Aquello desenterró recuerdos que ella prefería mantener enterrados. Las veces que prestó dinero a su hermano sin recuperarlo. Los fines de semana enteros cuidando de Laura tras una cirugía. Los empleos que rechazó para estar disponible cada vez que la familia la necesitaba. Y ahora, sin previo aviso, le exigían ceder el único espacio que realmente era suyo. Clara pasó el resto del día con un sabor amargo en el pecho. No era solo rabia, era algo más profundo, más antiguo. Mientras lavaba los platos del almuerzo que apenas pudo comer, su mente repasaba todas las ocasiones en que Diego había tenido prioridad sobre ella. Cuando su padre perdió el empleo, fue Clara quien abandonó la universidad para trabajar en una farmacia y ayudar económicamente, porque Diego necesitaba terminar ingeniería. Después, cuando él contrajo deudas por una mala inversión, Clara vendió su coche para saldar el banco, con la promesa, jamás cumplida, de ser reembolsada. Durante años, escuchó que él era inseguro, imprudente, malinterpretado. La responsabilidad de mantener la estabilidad familiar siempre recayó sobre ella, y ella la asumió como si fuera su deber, como si el amor tuviera que ir cargado de renuncia. Al mirar la estantería de la sala llena de libros y recuerdos acumulados a lo largo de los años, Clara empezó a ver a su madre con otros ojos. Aquella mujer que aparentaba tanta preocupación y dedicación también la ponía, una y otra vez, en situaciones imposibles, con palabras dulces, miradas cargadas de expectativa y frases como «eres la única en quien puedo confiar», manipulaba a Clara para que renunciara a sí misma. Lo más doloroso era darse cuenta de que aquello nunca había sido generosidad, era obligación. Aquella mañana, su madre no le preguntó si quería ceder la casa, simplemente lo dio por hecho. En su mente, Clara no tenía derecho a negarse. Por primera vez, vio todo no como descuido o falta de sensibilidad, sino como parte de un patrón, y ese entendimiento dolió más que cualquier ofensa. A finales de esa semana, Clara pasó por la casa de sus padres para dejar unos documentos que su madre le había pedido. Mientras ella fue a la cocina por un vaso de agua, dejó el móvil desbloqueado sobre la mesa del salón. Clara nunca fue curiosa, pero algo en la pantalla iluminada la llamó. Sin querer, tocó el teléfono y el chat familiar se abrió en una conversación titulada Plan Mudanza. Leyó con el corazón acelerado. «Cuando estemos allí, presiona para que transfiera el nombre de la casa. Ella es buena, no se resistirá». Su madre respondió: «Saldrá bien, confía, no reaccionará como siempre». Esas palabras fueron puñaladas. Clara se paralizó. Cuando su madre volvió con el vaso, ella ya no tenía sed, sino náuseas. Salió de allí sin decir nada, con una sonrisa forzada y un nudo en la garganta. El mundo parecía distinto afuera,
como si una capa de ilusión se hubiera desgarrado. De camino a casa, las manos le temblaban sobre el volante. No era solo una invasión de su espacio, era un plan frío y calculado para arrebatárselo definitivamente. La traición venía de dos frentes, de un hermano que solo la veía como un escalón para sus propios fines y de una madre que en lugar de protegerla, la ofrecía nuevamente en sacrificio. Pero esta vez, Clara no se quedaría callada. Algo en su interior, hasta entonces adormecido, comenzaba a despertar. Sabía que si no actuaba ahora, perdería algo más que su casa, perdería a sí misma. Los días siguientes vivió en estado de alerta. El sueño se quebraba en pesadillas y su rutina se vio invadida por pensamientos inquietantes. Era como si cada rincón de su hogar estuviera contaminado por memorias de renuncias pasadas. Allí donde dormía habían temporalmente vivido su hermano y sus amigos. En ese sofá había pasado noches llorando tras asumir culpas que no eran suyas. Pero ahora era distinto. Por primera vez se permitió imaginar una vida sin esas ataduras invisibles. Se sentó frente al ordenador y buscó apartamentos en alquiler en Valencia. Solo ver las opciones le apretó el estómago. Alquiler, mudanza, contrato, todo resultaba aterrador. Pero había algo aún más espantoso: seguir siendo tratada como un recurso desechable. No podía cambiar a su familia, pero sí podía cambiar su papel en esa historia. Un viernes por la tarde concertó una visita a un pequeño piso cerca de la clínica donde trabajaba. Era sencillo, con suelo frío y paredes claras, pero reinaba en él un silencio reconfortante. El agente inmobiliario, educado y directo, le comentó que el inmueble quedaría libre ese fin de semana. Clara no dudó. Firmó el contrato el lunes siguiente. Al mismo tiempo, puso su casa en alquiler a través de una plataforma confiable. En 2 días, una pareja de médicos recién trasladados al hospital municipal mostró interés. Visitaron el inmueble el sábado, quedaron encantados y ofrecieron comprarlo de inmediato. Clara observó su entusiasmo con una sensación nueva. Por primera vez, alguien veía su casa como un verdadero hogar, no como un simple plan de conveniencia. Aceptó la oferta. El contrato se cerró a inicios de la semana siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tenía el control. La mañana del sábado siguiente, la casa de Clara estaba limpia, con las cajas apiladas en un rincón y todo listo para la mudanza, pero no de la forma que su familia imaginaba. Su madre había organizado un almuerzo de bienvenida para Diego y Laura, como si todo ya estuviera resuelto. Clara observaba desde la ventana el coche de ellos estacionarse frente a la casa, con maletas en el maletero y sonrisas confiadas en el rostro. Sentía el corazón acelerado, pero sus pies no temblaban. Había revisado cada detalle. Las llaves serían entregadas a los nuevos inquilinos el lunes. El contrato ya estaba firmado y su mudanza estaba programada para el día siguiente. Respiró hondo antes de abrir la puerta. Su madre fue la primera en entrar, dando órdenes sobre dónde colocar la cuna y qué pared sería ideal para el armario del bebé. Diego ni siquiera la miró. Caminaba por la sala como si fuera el dueño del lugar. Clara los dejó hablar durante unos minutos. Luego pidió que se sentaran todos. Su voz era tranquila, pero había una firmeza que nadie conocía. «Quiero que escuchen sin interrumpir», comenzó. Entonces explicó todo. Habló del contrato, de los nuevos inquilinos, de su nueva casa, y concluyó diciendo que nadie se mudaría allí, que esa casa no era de ellos. Nunca lo había sido ni lo sería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre fue la primera en alzar la voz, entre acusaciones y lágrimas fingidas. Diego, rojo de rabia, gritó que ella estaba echando a la familia a la calle. Clara permaneció inmutable. Por primera vez no se justificó, no pidió perdón, no retrocedió, solo repitió con calma: «La casa es mía,
y esto no volverá a suceder. Aquellas palabras pronunciadas con tanta convicción marcaron el final de un ciclo. Sin esperar que la discusión continuara, Clara salió de la sala, tomó su bolso y salió por la puerta principal, dejando a su madre, a su hermano y a su cuñada paralizados en medio del salón. Condujo hasta su nuevo apartamento, aún vacío de muebles, y encontró un tipo de paz que no sentía desde hacía años. Se sentó en el suelo frío, apoyada en la pared, y lloró en silencio, no de arrepentimiento, sino de alivio. Por primera vez, se había elegido a sí misma. Las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza, así como la mirada incrédula de Diego, pero dentro de ella había una certeza. Ya no le debía nada a nadie. Pasó la noche allí, sobre un colchón inflable y con una almohada improvisada, contemplando el techo en silencio. Esa soledad le resultaba más acogedora que cualquier compañía impuesta. Era el comienzo de una nueva vida. En los días siguientes llegaron mensajes cargados de drama. Nos abandonaste. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermano en un momento tan delicado? Otros fueron más sutiles, como el de su padre preguntando si estaba bien sin tomar partido. Clara respondió únicamente lo necesario. No se justificó ni se enfureció. Diego y Laura, sin otra opción, regresaron a la casa de los padres. Según supo por una prima, él pronto consiguió un empleo temporal y empezó a moverse, algo que nunca había hecho mientras contaba con la comodidad de la hermana que lo arregla todo. Su madre, herida, redujo el contacto. Por primera vez, la ausencia de Clara tuvo un impacto real. La familia tuvo que reorganizar su rutina sin depender de ella y, sorprendentemente, sobrevivieron. Clara siguió todo desde la distancia, con una mezcla de tristeza y alivio, pero se sentía más viva que nunca. Por primera vez, su ausencia era también una elección. Poco a poco, el nuevo apartamento se convirtió en un hogar. Compró una pequeña estantería para sus libros, un sillón azul que siempre había querido pero nunca se había atrevido a comprar, y dejó las paredes desnudas por elección. Le gustaba ese blanco limpio, como un reinicio literal. La libertad de llegar a casa, sin escuchar reproches ni indirectas, era extraña al principio, casi incómoda, como un silencio nuevo que debía aprender a descifrar. Pero pronto empezó a disfrutar de las pequeñas alegrías, elegir qué ver en la televisión sin discutir, dormir sin interrupciones, tomar café en la terraza sin culpa por desperdiciar el tiempo. Eran detalles simples, pero cargados de significado. Por primera vez sentía que ese espacio reflejaba quién era ella, no quién esperaban que fuera. Clara comprendió que finalmente estaba viviendo para sí misma, y eso resultaba más revolucionario que cualquier grito de independencia. Con más tiempo y claridad, retomó viejos proyectos que había abandonado. Volvió a tomar clases de cerámica, una pasión dejada de lado cuando su hermano le pidió ayuda para pagar un curso caro, y comenzó a cuidar mejor su salud, no solo asistiendo a consultas, sino prestando atención a cómo se sentía. Dejó de responder automáticamente los mensajes de su madre y estableció horarios para llamar, y cuando lo hacía con límites claros. No era venganza, era autocuidado. También forjó nuevas amistades y se reconectó con colegas de la clínica con quienes apenas hablaba debido a sus constantes obligaciones familiares. Clara entendió, poco a poco, que no tenía que demostrar su valía a nadie. Ya era suficiente. Ya había hecho más de lo esperado por todos. Ahora era momento de hacerlo por ella. Unas semanas después, su madre llamó con un tono distinto. No hubo reproches ni acusaciones, solo una invitación breve. Si quieres pasar el domingo por aquí, haremos lasaña. Clara dudó antes de responder. No prometió nada. El domingo decidió ir, más por ella misma que por ellos. Llegó con calma, llevó un postre y encontró la casa silenciosa. Diego y Laura no estaban. Según comentó su madre de forma seca,
Se habían mudado a un pequeño piso en el centro. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio unos minutos. Entonces su madre habló sobre la clínica, el clima, y mirando su taza de café dijo: «No entiendo todo lo que hiciste, pero tal vez nunca te escuché de verdad». No fue una disculpa ni una confesión completa, pero fue algo. Clara asintió. Sabía que forzar el arrepentimiento sería inútil. Lo más importante ya estaba hecho. Había roto el ciclo. Y aunque la relación siguiera marcada por cicatrices, aquel tímido intento era la señal de que las cosas comenzaban a acomodarse. No como ella soñó, pero sí como era posible dentro de la realidad. En el camino de regreso a casa, Clara reflexionó sobre aquella conversación contenida, llena de palabras no dichas, pero cargada de significado. Durante mucho tiempo había esperado escuchar un «lo siento» de su madre o de su hermano. Deseaba reconocimiento por años de esfuerzo, por todo lo que había sacrificado. Pero en ese momento comprendió que ya no lo necesitaba, ya no dolía de la misma manera. El perdón más importante era el que se otorgaba a sí misma por haber ignorado su propio dolor en nombre de los demás. Entendió que no tenía que demostrar nada, ni a la familia, ni al mundo, ni a la niña que un día aprendió que el amor venía con condiciones. Ella había cambiado el rumbo de su vida, no con odio, sino con claridad. Poner límites fue el mayor acto de amor que pudo brindarse. Clara ya no era quien siempre cedía, era la mujer que eligió escucharse, y allí, en la sala iluminada por una lámpara sencilla, con una taza de té caliente entre las manos y los pies descalzos sobre la nueva alfombra, supo que estaba exactamente donde debía estar. En un sábado soleado, Clara decidió hacer algo simple, pero que había postergado durante años: colgar los cuadros que habían permanecido apoyados contra la pared desde su mudanza. Esparció en el suelo los marcos que guardaban fotos de viajes, pequeños dibujos y una ilustración que decía: «No necesitas empequeñecerte para encajar». Puso música suave de fondo y con martillo y clavos en mano fue ubicando cada pieza en la pared de la sala. Con cada golpe sentía como si clavara su propia historia en ese espacio. Cuando terminó, dio unos pasos atrás y observó. Esa pared contaba quién era ella, no quién esperaban que fuera. Esa misma tarde, compró flores para la terraza y plantó albahaca en una maceta antigua. Eran detalles sencillos, cotidianos, pero ahora revestidos de otro significado. No eran meros adornos, eran símbolos de cuidado, presencia y permanencia. Aquella noche, al sentarse en el sofá y contemplar la luz suave reflejada en los cuadros, Clara sintió una paz profunda que no nacía del silencio, sino de la libertad. La libertad de vivir una vida que finalmente era suya. Sabía que aún tendría que enfrentar los restos del pasado, que quizás su madre nunca reconocería sus errores, que Diego seguiría viendo todo como una injusticia, pero nada de eso le impediría avanzar. Aprendió que no necesitaba que los demás cambiaran para ser diferente. Lo más importante había ocurrido dentro de ella. Nunca más se apagaría por nadie. Nunca más entregaría su hogar, su cuerpo o su paz a cambio de un amor que exigiera sacrificio como moneda de cambio. Clara comprendió que el verdadero amor no encadena, no exige, no silencia. El verdadero amor acoge incluso en medio del conflicto. Y si ese amor no venía de su familia, vendría de ella misma. Y eso bastaba. Cerró aquel ciclo sin odio, pero con firmeza, sin rencores, pero con memoria. Sabía que la mujer que era ahora jamás permitiría que esa historia se repitiera. Y eso, por sí solo, era la mayor victoria de todas.